A continuación vamos a ver cómo proceder para resolver la derivación de funciones definidas por sistemas de funciones implícitas. Y en ese proceso vamos a utilizar un tipo particular de determinantes que se llaman jacobianos, que son determinantes cuyas componentes son derivadas parciales. En el ejercicio 13b y 13a están planteadas dos sistemas formada por las ecuaciones, en el caso del 13b, f de x y z igualada a 0 y g de x y z igualada a 0. Y en el ejercicio 13a tenemos las funciones f de x y u y b igualada a 0 y g de x y u y b igualada a 0. En el caso del ejercicio 13b, nosotros tenemos un sistema formado por dos ecuaciones, f y g igualadas a 0, y tres variables que son las variables x, y z. Y en el ejercicio 13a tenemos dos ecuaciones, las hemos llamado f y g igualadas a 0, y cuatro variables que son las variables x, y u y b. Lo que vamos a ver a continuación es que cuando tenemos este planteo, el de un sistema de ecuaciones y varias variables, el número de variables dependientes será igual al número de ecuaciones. Por lo tanto, en el ejercicio 13b, al tener tres variables y dos ecuaciones, tendremos dos variables dependientes y una sola variable independiente. Eso está mostrado en la red orientada, en donde planteamos las ecuaciones f y g, que dependen de las variables x, y z. En este caso hemos elegido a x como la variable independiente y las variables z e y dependientes de ella, tal como muestra la red orientada. Más abajo están mostradas las relaciones funcionales, z igual a z de x e y igual a y de x. En el caso de tener dos ecuaciones y cuatro variables, vamos a poder tener entonces dos variables dependientes y restando del número de variables el número de ecuaciones tendremos las variables independientes. Eso está mostrado en la red orientada, en donde hemos elegido a x e y como variables independientes, u y b como las variables dependientes. Y aquí están las relaciones funcionales, u igual a u de x y b igual a b de x y de y. Vamos a ver a continuación el proceso que nos permite hallar las derivadas cuando tenemos funciones definidas por un sistema de ecuaciones. Entonces, hacemos el planteo del ejercicio 13a, en donde tenemos las ecuaciones f de x, y, u y b igualadas a 0 y g de x, y, u y b igualadas a 0. Aquí están mostradas las relaciones funcionales en donde hemos elegido a u y b como variables dependientes, x e y como variables independientes, así como lo muestra esta red orientada. Como planteo, vamos a buscar las derivadas parciales, derivada de u respecto de x y derivada de b respecto de x. Y en el proceso vamos a plantear dos ecuaciones. La primera, planteando la derivada parcial de f respecto de x, y la segunda planteando la derivada parcial de g respecto de x. Entonces, en primer lugar, buscamos la derivada parcial de f respecto de x, y para eso nos fijamos en la red orientada, en donde f depende en forma directa de x, por un lado, y depende en forma indirecta de x a través de u y a través de b.
Aplicamos entonces la regla de la cadena, orientándonos con la red, y en esa aplicación de la regla de la cadena, este término es el camino directo que va de f a x, este término es el camino que lleva de f a x a través de u, y este término corresponde al camino que lleva de f hasta x a través de b. Entonces, esta derivada parcial de f respecto de x debe ser igual a 0, puesto que f es una función que toma un valor constante e igual a 0. La segunda ecuación, aquí hay un error, este es la derivada parcial de g respecto de x. Entonces, para la segunda ecuación, tomamos en la red orientada todos los caminos que conducen desde g hasta x y planteamos de esa forma el camino directo, el camino que lleva de g hasta x a través de u y el camino que va desde g hasta x a través de b. Y de la misma forma, el valor de la derivada parcial de g respecto de x debe ser igual a 0, con lo cual queda este sistema de ecuaciones en donde vemos que tenemos dos columnas en donde aparecen nuestras incógnitas, que son la derivada parcial de u respecto de x y la derivada parcial de b respecto de x. Y como conocemos las relaciones funcionales entre f, x y u y b, los demás términos que aparecen en nuestro sistema de ecuaciones, que son la derivada de f respecto de x, la derivada de g respecto de x, la derivada de f respecto de u, la derivada de g respecto de u, la derivada de f respecto de b y la derivada de g respecto de b, son factibles de determinar. Entonces, repito, tenemos un sistema de ecuaciones en donde nuestras incógnitas son las derivadas parciales que buscamos, la derivada parcial de u respecto de x y la derivada parcial de b respecto de x, y los demás son coeficientes que podemos calcular puesto que conocemos las relaciones funcionales entre f, g y las otras variables. ¿Cómo resolvemos este sistema de ecuaciones? Bueno, lo analizamos, ¿no es cierto? Se trata de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Uno de los procesos que podemos utilizar es el de la regla de Cramer, que está basado en el planteo de determinantes. Para aplicar la regla de Cramer, lo que tenemos que hacer es pasar la columna de los coeficientes libres, que es la primera que aparece, al otro lado del signo igual, ¿no es cierto? Pasarían como negativos y posteriormente planteamos un cociente, de dos determinantes. Entonces, para establecer la derivada parcial respecto de x, lo que hacemos es, por un lado, planteamos un determinante denominador en donde aparecen los coeficientes que acompañan a las incógnitas. Entonces, estos términos son las columnas que acompañan a las incógnitas. Y un determinante numerador en donde en la columna que corresponde a la incógnita lo reemplazamos con los coeficientes libres, que son los que están del otro lado del signo igual, que son estos que aparecen aquí. Ambos son negativos y hay una regla de determinantes que permite extraer el signo que afecte a toda una fila o a toda una columna fuera del determinante, y eso explica este signo menos que está escrito, ¿no es cierto?, por fuera de ambos determinantes. Entonces, aplicando la regla de Cramer, podemos establecer el valor de una de las incógnitas, que es la derivada parcial de u respecto de x.
Si nos fijamos en los determinantes, primero está una cuestión de que todos los términos que aparecen en los determinantes son derivadas parciales, pero también podemos establecer regularidades en estos determinantes tan particulares. Entonces, tomamos el determinante del numerador y observamos lo siguiente. En las filas se repite la función que se deriva y en las columnas se repite la variable respecto de la cual se deriva. Entonces, fíjense, en la columna, perdón, en la fila aparece la derivada de f, en la siguiente fila aparece la derivada de g, la derivada de g. Y lo mismo en el denominador, la derivada de f, la derivada de f, la derivada de g, la derivada de g. Repito, en las filas se repite la función que se deriva. Y en las columnas aparece la variable respecto de la cual se deriva como repetida. Entonces observen, en el determinante del numerador, primer columna, derivada respecto de x. Derivada respecto de x. En la segunda columna, derivada respecto de b, derivada respecto de b. Y en el determinante del denominador, primer columna, derivada respecto de u, derivada respecto de u. Derivada respecto de b, derivada respecto de b. Entonces, esa es una particularidad, ¿no es cierto?, de estos determinantes. También, si observamos, vamos a ver que en el determinante del denominador aparecen las derivadas respecto de las variables dependientes. ¿Cuáles son? U y b, las variables dependientes. Y si se fijan en el denominador, aparece la derivada de f respecto de u, la derivada de g respecto de u, la derivada de f respecto de b y la derivada de g respecto de b. Entonces, repito, en el determinante del denominador aparecen las derivadas respecto de las variables dependientes. Y si nos fijamos en el determinante del numerador, vamos a ver que en la fila que corresponde a la variable dependiente aparecen las derivadas respecto de la variable independiente, que en este caso es en la primera columna, creo que dije fila, es en la primera columna, ¿no es cierto? Aparecen las derivadas respecto de x y la derivada respecto de x, reemplazando a la variable dependiente u. Bueno, entonces estos determinantes particulares, cuyos términos son las derivadas parciales y que tienen esa regularidad de que en las filas se repiten la variable que se deriva, ¿no es cierto? Y en las columnas se repiten la variable respecto de la cual se deriva. Estos determinantes se llaman jacobianos, se simbolizan con la letra J. Y lo que tendríamos entonces en el numerador es el jacobiano de f y g respecto de x y b. Y en el denominador tenemos el jacobiano de f y g respecto de u y b. Repito, en el denominador está el jacobiano respecto de las variables dependientes y en el numerador es un jacobiano particular, es muy parecido al del denominador, pero en la columna que corresponde a la variable cuya derivada estamos buscando, que es u, se reemplaza por
la variable independiente respecto de la cual estamos derivando, que es x. A continuación vamos a buscar la derivada parcial de b respecto de x, para lo cual usaríamos el mismo sistema de ecuaciones que ya está planteado. Antes de seguir, aquí hay un error. Allí corresponde derivada parcial de g respecto de x. Bueno, entonces planteamos con el mismo sistema de ecuaciones el cociente de determinantes a través de la regla de Cramer. Nos quedaría la derivada parcial de f respecto de u, la derivada parcial de g respecto de u. Aquí en esta columna estamos reemplazando los coeficientes libres, y en el denominador iría el mismo determinante, el jacobiano, respecto de las variables dependientes u y b. Este planteo lo podríamos hacer directamente a través de los jacobianos. Es más fácil arrancar por el denominador porque es el jacobiano respecto de las variables dependientes, el jacobiano respecto de las variables dependientes, eso es lo que va en el denominador. Entonces es el jacobiano de f y g respecto de u y b. Y en el numerador nos fijamos, la variable que estamos derivando es b y la variable respecto de la cual estamos derivando es x. Entonces, en donde corresponde b, escribimos x. Por lo tanto, el jacobiano del numerador es el jacobiano de f y g respecto de u y x. Y, bueno, no hay que olvidarse el signo menos que antecede al cociente. Esto en cuanto a la determinación de la derivada parcial de b respecto de x. ¿Cómo procedemos para hallar las otras derivadas, que son la derivada parcial de u respecto de i y la derivada parcial de b respecto de i? Podemos repetir todo el proceso, o sea, dibujar la red orientada, establecer los caminos y formar el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y despejar de allí los valores de las incógnitas, que serían justamente la derivada de u respecto de i y la derivada de b respecto de i. Lo que mostramos aquí es el planteo directo a través de los jacobianos. Entonces, para escribir la derivada parcial de u respecto de i, el jacobiano del denominador es el mismo, es el jacobiano de f y g respecto de las variables dependientes u y b. Como aquí estamos buscando la derivada de u respecto de la variable i, en donde corresponde u, lo reemplazamos por i. Con lo cual formamos en el numerador el jacobiano de f y g respecto de i y b. Nos quedan ahora determinar la derivada parcial de b respecto de i. Entonces repetimos el jacobiano del denominador y como buscamos la derivada de b respecto de i, en donde corresponde b, lo reemplazamos por i. Entonces en el numerador nos queda el jacobiano de f y g respecto de u, i. Y bueno es recordar el signo menos. Planteamos ahora el ejercicio 13b. Bueno, son estas dos funciones, a esta la vamos a llamar f de x y z, y a esta la vamos a llamar g de x y z, ambas igualadas a 0. Entonces nos queda este sistema de ecuaciones
f de x y z igualada a 0 y g de x y z igualada a 0. En este caso tenemos dos ecuaciones y tenemos tres variables. Por lo tanto tendremos dos variables dependientes, elegimos a y y z como variables dependientes, y una sola variable independiente que sería x. Vamos a buscar entonces la derivada de z respecto de x y la derivada de y respecto de x, que fíjense están escritas no como derivadas parciales, porque en este caso tendríamos una única variable independiente. Aquí está la red orientada en donde se muestra la relación entre las variables f y g, ¿no es cierto?, que dependen de x, y z, y las relaciones funcionales entre y x y z y x. El planteo de las derivadas lo hemos hecho en forma directa, entonces siempre arrancamos por el jacobiano del denominador, que sería, recordando que y z son las variables dependientes, el jacobiano de f y g respecto de y z. Y para el jacobiano del numerador, como buscamos la derivada de y respecto de x, en el lugar que le corresponde a y colocamos x. Entonces en el numerador tenemos el jacobiano de f y g respecto de x, z. Recuerden el signo menos. Y para hallar la derivada de z respecto de x, repetimos el jacobiano del denominador, y como buscamos la derivada de z respecto de x, en donde corresponde z, colocamos x y el signo menos. Entonces de esta forma está el planteo del ejercicio 13b, que a diferencia del ejercicio anterior, ¿no es cierto?, tenemos también dos ecuaciones, pero tenemos únicamente tres variables, y aplicando la regla podemos elegir a dos de esas variables como dependientes de la tercera, que es la variable independiente. En este caso podemos hacer una interpretación geométrica, puesto que la función f igual 0, el lugar geométrico de los puntos del espacio que satisfacen la ecuación f de x y z igual 0, forma una superficie que está mostrado con color celeste, y el lugar geométrico de los puntos del espacio que satisfacen g de x y z igual 0 forman otra superficie que está mostrado con el color rosado. Los puntos que satisfacen simultáneamente ambas ecuaciones están en la intersección de las dos superficies. Esa intersección forma una curva en el espacio, y eso sería la interpretación de qué puntos del espacio satisfacen simultáneamente las dos ecuaciones, f igual 0 y g igual 0. En esa curva en el espacio tendríamos las relaciones funcionales z de x e y de x, y la única variable independiente sería x.